Hola Paloma, Hola, buenos días. muchas gracias por prestarte a esta entrevista. Este mes es el mes de la mujer, el 8 de marzo es el Día de la Mujer y en MIBI estamos muy interesados en contar un poco pues, todas las patologías que hay alrededor de la mujer. Y tú como fisioterapeuta, aquí en MIBI Málaga, en la clínica de fisioterapia, tú estás especializada en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la mujer antes y después del proceso del embarazo. Entonces, en primer lugar, nos gustaría conocerte un poquito más. ¿Por qué te especializaste en esto? Bueno, era una parte más del cuerpo y en la carrera ya cuando hubo la práctica del suelo pélvico me interesé, hicimos dos la práctica porque es una parte más del cuerpo. Soy fisio, trato todo el cuerpo, después de terminar fisio hice osteopatía por el mismo motivo, porque es todo el cuerpo importante y para mí si puedo tratarlo todo, pues ahí voy yo. Y cuando hice osteopatía, la osteopatía está más focalizada a la parte estructural, de las estructuras de las vísceras y de los huesos, de la zona de la pelvis y del suelo pélvico, pero no está enfocado a nivel de la musculatura. Entonces cuando empecé a trabajar y empecé a abordar temas de suelo pélvico, era como que me faltaba algo. Me faltaba pues, poder tratar la musculatura, el tejido blando, el tejido de sostén, que es tan importante y la base fundamental en la patología del suelo pélvico prácticamente. Entonces era como me falta algo, necesito saberlo. Entonces cuando empecé a hacer cursos, a hacer la formación y cada vez más pues terapias manuales, también con electroterapia y todo lo que se pueda hacer a nivel de suelo pélvico. Okay. Y ahí es la formación. Okay. Y últimamente escuchamos, más las que estamos a partir de los 30, escuchamos mucho hablar del suelo pélvico, pero bueno, cuéntanos un poquito más qué incluye todo bueno, eso. Se habla más a partir de los 30, se debería de hablar antes siempre, como cualquier otra parte del cuerpo, pero se habla a partir de los 30 porque es cuando cambia la calidad y la cantidad de colágeno en todo el cuerpo. Aparecen las arruguitas, pues lo mismo. Lo mismo que en la cara hay mucho colágeno y aparecen arruguitas, el suelo pélvico, la mayor parte es de colágeno también, es el sostén. Entonces, como el sostén es elástico, el colágeno es elástico de la piel, de los tejidos. Entonces, si se empieza a perder calidad y cantidad a partir de esa edad es cuando empiezan a notarse las cositas, empiezas a tratarte las arrugas cuando salen, no antes. ¿Se debería prevenir? Sí, pero como no se hace cuando empieza a aparecer... ¿Y cuándo recomiendas realmente que una mujer comienza a tratarse el suelo pélvico? Hay que tratarse patologías, ¿Okay? pero prevenir hay que prevenirlo todo. ¿Y cómo se puede prevenir? Sabiendo en qué condiciones está. Como todo el mundo tiene que ir a entrenar al gimnasio, no alguien que tenga una patología, alguien que tiene una patología va al fisio. Quien tiene una patología de suelo pélvico va al fisio. Quien no tiene una patología, como no sabe porque no nos han enseñado qué es el suelo pélvico, por lo menos tiene que ir a alguien que le diga qué es su suelo pélvico y cómo está su suelo pélvico, ya que por nosotros mismas, independientemente, no tenemos conciencia porque no nos lo han enseñado nunca o no se enseña. Entonces, hay que acudir al fisio a hacer una valoración. ¿Eso cuándo? Pues deberíamos de acudir pues, cuando empezamos a desarrollarnos o cuando más o menos tenemos un poquito de la mayoría de edad o algo así, pues cuando empieza a apuntarse al gimnasio una chica más o menos, pues sobre todo si va a hacer ejercicio y tal, debería acudir para saber cómo está y para que te den las pautas o te enseñen cómo se tiene que entrenar o fortalecer o mantener en un estado normal o de calidad el suelo pélvico. Acudir al tratamiento, pues cuando tengamos síntomas, que normalmente no se conocen los síntomas. Sí, esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Los primeros indicios que te dicen, oye, aquí está pasando algo y estamos hablando de que todavía no estamos hablando de embarazo, ahora pasaremos a ese tema, pero estamos hablando de esos primeros indicios que te dicen, oye, pues me duele o estoy empezando a tener relaciones sexuales y me duele. Sí, pues mira, el tema de las relaciones sexuales, hay muchas mujeres que desde la primera relación sexual todas son con dolor, pero sangre es lo normal. Igual que la regla, lo normal es que duran. No.
y la regla lo normal es que dura si no tienes un problema importante hormonal o tienes endometriosis, que es una enfermedad. Las relaciones sexuales no tienen que doler, son placenteras. La primera quizá un poco por la situación, las tensiones y tal, pero a partir de ahí ninguna tiene que doler. Entonces, pues si una relación sexual duele, hay que acudir. Si nos notamos malestar en la zona de abdomen bajo, hay que acudir, porque eso también está muy relacionado con el suelo pélvico. Si vas muchísimas veces al baño, tienes mucha necesidad de ir al baño, un poco es normal. En caso de que casos que ya son patologías quizás, pues que te notas un bultito, que estornudas y se te escapa la gotita. No, que es a mí solo. En la clase de spinning o en la clase de spinning, no, porque es después, cuando se bajan de la bici, pero bueno, sí. en la clase de body pump se me escapa un poquito, me tengo que poner la compresa. No es normal, ni menos en gente joven. Pero también es como la compresa o el Tena Lady nos ha fastidiado en ese sentido, porque como existe esto es para las pérdidas, pero es que las pérdidas no hay que paliarlas, hay que tratarlas, hay que curarlo, hay que abordarlo, y eso se aborda desde la fisioterapia de suelo pélvico. La verdad es que todo esto es cierto que la cultura nos ha llevado como a tratar y a paliar a través de compresas o de otro tipo de... Pero es cierto que lo hemos normalizado, claro, pero no habría por qué. Acude y ahora hoy en día tanto no, pero hace 10 años acudía ya la mujer que había dejado de viajar, la mujer que había dejado de salir a comer a un restaurante en su propia ciudad, porque ya la compresa no le era suficiente. Pero primero dejan de viajar porque no se atreven a hacer trayectos tan largos, dejan de salir. Es que si no tengo localizado todos los baños públicos de Málaga en casa, tengo localizado, y cuando ya dejan, ya afecta psicológicamente. Totalmente. Porque mientras se han tenido lo que les ha salvado, que era la compresa, la tener al aire, la breguita pañal, pero cuando ya llega un momento en el que no es sostenible, es cuando se alarman, o un prolapso, el descenso de las vísceras. Cuando ya tienen que reducírselo, es cuando acuden. Y eso no es el momento, hay muchas señales antes de ese momento. Totalmente. Y ya, si hablamos del embarazo, tanto el pre como el post, es mucho más importante saber las medidas que podemos tomar antes, porque el cuerpo sufre una transformación y al final nos podemos preparar mucho mejor para dar a luz, ¿no? Claro, nos podemos preparar para dar a luz y para, a vistas a futuro, tener calidad en nuestro suelo pélvico cuando seamos mayores, porque una de las cosas que causan, aparte de lo que hemos hablado antes del colágeno, que causan más impacto o más afectación en el suelo pélvico es ese trauma o esa alteración que sufrimos durante el embarazo, por las presiones, por el peso, por el momento del parto en sí. Entonces, pues hay que tratarlo antes, durante y después. Y bueno, hablamos de tratar desde que vamos a acudir a un fisio, porque tratar no tiene que tener patología, sino dar las pautas para hacer entrenamiento, flexibilizarlo o hacer lo correcto. En ese caso, pues antes, al inicio del embarazo, tenemos que preparar el suelo pélvico para tener un suelo pélvico fuerte, para poder hacer un expulsivo con fuerza. Durante ya casi la fase final tenemos que tener un suelo pélvico flexible para que a la hora del parto el canal sea lo más flexible y no ahorremos que tengan que usar instrumental o que se te raje un poquito, esas cosas. Entonces podemos evitar esos desgarros que son y que necesitan después puntos o... Sí, lo que no se puede evitar, no, es que la gente dice, ¿para qué voy a venir si no después me tienen que hacer una cesárea? Bueno, una cesárea te la hacen en caso de que tú o el bebé estén en peligro, igual que una episiotomía, se hace en esos casos. Pero después los puntitos que se echan o los desgarros del elevador del ano, todo eso, si el tejido está mucho más flexible, claro que sí que podemos ahorrárnoslo. Se puede evitar, claro que sí. Y después del parto sí que también es bueno hacer una revisión, porque en el propio parto no sabemos lo que ha ocurrido. No sabemos si ha habido esos pequeños desgarritos, si ha habido unos puntitos, los puntos que nos echan no nos tienen que pinchar ya toda la vida. Hay veces que vienen ya con los prolapsos o la incontinencia con 80 años
y trato esas cicatrices de hace 30 años. Sí. Sí, eso sí, me dolió, sí. Ese pinchacillo ahí, sí, las relaciones ya después de los partos, siempre con el pinchacillo de las cicatrices del parto. Entonces, no es normal. No es normal que no es, todo eso se puede evitar. No es normal, ni los pinchacitos de las cicatrices, ni que se nos escape el pipí ya un poquito cuando nos reímos con las amigas después de haber parido. No es normal. No es normal, eso se puede tratar, se puede prevenir. ¿Y qué recomienda? Una vez has dado a luz, es normal que la mamá se vuelque hacia el cuidado del bebé, es algo instintivo, pero también tenemos que mirar un poquito y decir, oye, cuidarnos nosotros, cuidar nuestro suelo pélvico. ¿En qué momento recomiendas que la mamá venga a consulta a revisar cómo está todo esto? Pues mira, revisar cómo está, y dice a lo mejor pues que es muy pronto, ahí todavía está muy liado con el bebé, primerizo, pero da igual porque es en el momento en que si hay patología es donde hay que abordarlo y donde más resultados, a partir de la cuarentena. Ajá. A partir de la cuarentena tenemos que revisar porque sí que es verdad que también hay unas pequeñas incontinencias o molestias que pueden haber durante ese tiempo, pero una vez ya ha pasado la cuarentena, 2 mesecitos, ya lo que ocurre de síntomas no es normal, entonces hay que abordarlo. O a lo mejor no hay síntomas, pero se ha quedado mucha debilidad y a largo plazo nos va a dar problemas, pues también es un momento de prevenirlo y de introducirlo en tu vida, mientras antes introduzcas un hábito, antes lo vas a llevar a cabo. Sobre todo también si has tenido alguna complicación, ya sea una episiotomía o cualquier tipo de cesárea. complicación. Ante episiotomía o cesárea hay que acudir a tratar la cicatriz. Ajá. Las cicatrices crean, y sobre todo en esta zona del suelo, crean muchas adherencias que pueden a la larga también darnos todos los problemas de disfunciones del suelo pélvico. Entonces ahí sí que hay que acudir sí o sí. Cuando tienen una cicatriz en la zona después del parto, hay que acudir sí o sí. Y una pregunta que se me ha quedado en el tintero, en la parte de preparto, de preparación, ¿la pareja suele acudir con...? Yo siempre doy la libertad y lo invito, sobre todo porque también es mucho más cómodo para la embarazada que se lo haga su pareja, hacérselo ella misma. Entonces yo les pido que acudan si quieren, se los enseño a ellos todos los pasos. De hecho, se deberían lo explico. involucrarse, ¿no? Sí. Deberían. Es que me da cosas, no, daño no le vas a hacer, que no te dé cosas, esto es para tu bebé. Piensa que es para tu bebé, ni para tu mujer, piensa que es para tu bebé. Para que tu bebé nazca lo más natural posible y lo más fácil posible. Entonces todo eso, ese pre y post tratamiento tiene muchísimos beneficios que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Sí, nos va a dar salud siempre. Vamos, es que hay que darle la misma importancia que en el resto del cuerpo el ejercicio físico. Cada día está más demostrado que el ejercicio físico es lo que cura todo, lo que aporta mayor beneficio celular. En este caso lo mismo, hay que hacer ejercicio, porque tenemos que tener un tono bueno, un sostén. El suelo pélvico es el sostén de toda la zona uroginecológica. Entonces, ¿Y por qué hay tantas limitaciones? ¿Qué te dicen las mujeres que vienen a consulta, aquellas que han tardado demasiado en venir a verte? ¿Cuáles crees que son las limitaciones que le impiden venir antes? Pues mira, quizás más que el pudor, que también es una de las principales, el desconocimiento. Hay mucho desconocimiento a nivel de la especialidad que se encarga de esto, de que es la ginecología o la uroginecología. No se le da la información o no se le da la importancia necesaria que tiene. Entonces, el desconocimiento. Han vagado mucho antes de que alguien le diga, oye, existe esto para esto. También alguien que tiene pérdida no lo comenta con su amiga o que tiene dolor en las relaciones. Entonces, hay que normalizar en la sociedad, en la especialidad médica también, muy importante que tengan el conocimiento de los beneficios, pero entre nosotras mismas tenemos que normalizar. Sí. Pues, tengo una molestia, o tengo estas pérdidas, o me pasa esto. Cuando te dicen, me he levantado con el cuello, es que es una parte más del cuerpo, hay que normalizarlo, pero bueno,
Siempre es una zona tabú y... El tema tabú, sí, Sí. eso es importante. De desmitificar y de animar a las mujeres Sí. bueno, a que vengan A mí me da tratarse. me da rabia porque vienen todas vienen un poquito de miedo, un poquito De de vergüenza. pudor, sobre todo. vergüenza, pero ya en la segunda sesión, y es que, te digo el 98%, ya la segunda es como, ¿cómo no venía yo hecho antes? Como, pues sí, total, pues si esto, por una parte más, hasta ellas mismas lo dicen, porque pues sí, una parte más, le está dando calidad, está dando salud, notan los beneficios, porque es verdad que al principio es un pico muy alto de bienestar o de Sí. que mejora la sintomatología, y entonces como, qué tonta que no he venido antes. La que no ha venido por pudor, ¿no? Que no, y es que es lo más frecuente. Y otras patologías que tratamos, bueno, no son el tema de cicatrices, también de cesárea, otro tipo de cicatrices que tratamos aquí también, pero también una cicatriz de cesárea, como tú dices, puede crear adherencia e incluso puede crear molestias en el suelo pélvico. Hay como una Sí. conexión ahí Claro. que... Cuéntanos un poquito más sobre eso. Pues las cicatrices no es solo la cicatriz que se ve por fuera. Ten en cuenta que han sacado al feto por ahí, que han roto muchos planos y esos planos después no se van a unir así como estaban, se van a unir engrosados. Eso que está engrosado quiere decir que ese tejido no es flexible. Entonces algo, si necesita un movimiento, esa zona no lo va a tener, va a tener pinchazos al coger un peso, al coger tu propio bebé o a estornudar, hacer algún movimiento. Esa fibrosis o ese endurecimiento está unido a otros tejidos, que es pues, la poneurosis, la fascia, y puede crear restricciones en todo lo que hay alrededor. ¿Y qué hay alrededor? Pues está la vejiga, pues están las trompas, los ovarios, o el útero. Puede crear una restricción que parece que está lejos, pero es que está muy cerquita porque está todo conectado con el mismo tejido. Ok. ¿Y qué tipo de tratamientos podemos aplicar en las cicatrices? En las cicatrices normalmente aplicamos terapia manual básica. Aquí trabajamos con radiofrecuencia indiva, que es a nivel de colágeno es lo que más nos aporta, que no se ha pinchado. No hay otra cosa más efectiva a día de hoy que la radiofrecuencia y nos ayuda muchísimo a darle mucha calidad a ese colágeno, nos aumenta la producción de colágeno del tejido. ¿Y para qué queremos tanto colágeno? Para que eso que está así se ponga más o menos como estaba anteriormente y vuelva a ser flexible y no cree a distancia esas restricciones, no cree ese dolor. También la radiofrecuencia es analgésica, relaja los tejidos porque le damos un efecto calor. Al principio no por la inflamación, al principio por ejemplo de la cicatriz tratamos la inflamación que hay, bajamos esa inflamación para que tenga mejor cicatrización. Después si se ha quedado un poquito endurecida, pues la vamos a ablandar con ese calorcito. Y también, si es necesario, hacemos un abordaje con terapia invasiva, agujitas que también rompen ese tejido y que también, si están muy sensibilizadas de dolor, también calman el dolor. Instrumental con gancho, con copitas de vacío, el tratamiento es según las necesidades y según lo que el paciente tolere. Aquí lo que importa en suelo pélvico, lo más importante es que nunca nada es a base de dolor. Una leve molestia, un pinchacito, podemos provocar sensaciones, pero no es nada tormentoso. De hecho, siempre le digo, ni yo ni nadie que te trate el suelo pélvico tiene que provocarte dolor, porque el suelo pélvico no se trata a base de dolor. Entonces, me gustaría, para casi terminar, que trasladara un mensaje a las mujeres que nos están viendo, que las anime a venir. Para que, como tú dices, se puede vivir sin dolor en esa zona y que tenemos que cuidarnos. Pues sí, pues es fundamental porque después a largo plazo, es que a corto plazo pues dices, pues claro, no tengo molestia, pero si ya te estoy diciendo que todos esos síntomas pequeños te pueden llevar a grandes problemas, hay que pensar que vamos a llegar a ser mayores. Entonces, los problemas que nos causan van a ser muy limitantes. No se ve ahora a corto plazo, pero van a ser muy limitantes, que es que te llega a afectar tu vida social, tu día a día, ya sea por dolor, por incomodidad o porque
tienes incontinencia y eso te frena. Entonces, hay que verle el suelo pélvico, como he dicho, de una parte más del cuerpo que hay que cuidar, básicamente. Como todo el mundo, hay que hacer ejercicio, hay que salir a andar, pues el suelo pélvico también hay que hacerlo. Y es muy sencillo, son ejercicios súper básicos, súper fáciles, que los puedes incluir en el día a día de forma totalmente cómoda. Pues muchas gracias, Paloma. A nosotros. Y nada, esperamos que nos vean muchas mujeres. Eso.